Ya. A ver, vamos a empezar hablando de cómo era el edificio, de cómo era el patio, las clases, todo, Sí. si era grande, pequeño, y ya luego empezamos a hablar de los materiales que usabais, el tipo de Bueno, enseñanza. en realidad yo te empecé a decir, Quiero que me empieces a hablar dónde estudiaste, cómo te bueno, cambiaste, ¿el qué? ¿Cómo? dónde estudiaste. Al principio estudiaste en una escuela pequeña y luego en una grande, ¿no? Luego en el instituto. Sí. Después, pero ya verás, yo te he dicho que mi madre era maestra y Sí. que yo estaba Sí. con otra profesora que era amiga suya, vamos, compañera. Pero eso fue después de estar en Madrid. Sí. Es decir, mi madre se fue a Madrid siendo yo muy pequeña, Sí. ¿no sabes? Y entonces yo iba a ese colegio, A ese colegio. con mi madre, a la esa que me pertenecía, al Y el grupo colegio que era- era párvulo, vamos, era muy pequeña. Y entonces allí es cuando aprendí a leer. Sí. Y después ya es cuando vine al pueblo ese, Sí. que venía mi madre de maestra, y entonces es cuando fui a la escuela de la otra señora, ¿no Sí, sabes? y ese era un colegio grande, ¿no? No, el colegio grande era el de Madrid, Ah, vale. que es el que te digo yo que lo establecieron cuando la República. Sí. Y era un colegio que estaba recién hecho, y era un colegio que era una preciosidad. Y es que te iba a contar una anécdota, porque es que de ese colegio, porque... ¿De cuál de ellos? ¿Qué? ¿Del de Parvulitos o...? Pues sí, iría muy pequeña porque yo Sí. cumplí 6 años en Vilche, en el pueblo ese donde estaba mi madre de maestra. Tendría pues 4 años o 5 iba. Pero, y mi hermano también iba, porque esos colegios tenían niños y niñas. Y nosotros, cuando nos castigaban, porque hacíamos cualquier cosa, nos decía de castigo, los castigaban a no ir al colegio. Vamos, íbamos al colegio, pero nos decían, pues no va, por haber hecho eso no va a ir al colegio. Porque nos encantaba tanto ir al colegio, Sí. que nuestro castigo era no ir al No era el colegio. colegio, joder. A ver, ahora vamos a hablar de cómo eran en el colegio. Cuando ibas al colegio y estabas en Madrid, ¿en qué...? ¿Qué? Cuando estuviste en Madrid, ¿cuántos años tenías ya? Pues ya te lo digo, 5 años tendría. En Madrid ya. En Madrid. Entonces vamos a hablar de ese colegio. Sí. Del este. Pues nada, ese ¿Cómo cole- era? ¿Tenía grande, o sea, Sí, tenía pabellones o...? Ese colegio era una preciosidad. Era un colegio que, ya te estoy diciendo, en aquella época hicieron muchos colegios de esos y estaban completamente nuevos, ¿no sabes? Y la pedagogía que tenían allí en ese colegio era moderna. Sí. Empezaban a enseñar de otra manera distinta a la clásica. Ahora Ese es ese colegio. Ahora te pregunto sobre la pedagogía. Había muchas aulas Sí, y eran grandes. sí, Águla, y luego estaba a donde iba a hacer cosas de decoración, ¿cómo se llama esto? De manualidades. De manualidades. Manualidades nos ponían mucho. Yo del colegio me acuerdo que me enseñaron a leer, ¿no sabes? Sí. Pero que me enseñaron a leer con figuras. Ah. Con eso. Y luego, que no era como antiguamente, que luego todavía siguió, porque cuando estuvo mi madre ya en el pueblo, claro, como era un pueblo y eso, seguían con Sí. las mismas normas que tenían de antiguas. Y el- Pero en ese colegio, ya te digo, me enseñaron a leer y entonces allí había una manera de enseñar completamente moderna y distinta de las que había en los pueblos, Ya. ¿no? De las que tenían los ¿Y, maestros en los pueblos. ¿Y el maestro vivía en el colegio? No, cada uno, era como los que son ahora, Sí. como son, o como puede ser un instituto. Eran clases completamente separadas, había de todos los grados, ¿no? Sí. Desde párvulos hasta los mayores, ya los que se iban, habían en ese colegio. ¿Había patio y capilla? Claro, luego había patio y había... ¿Capilla? ¿Qué? ¿Capilla? Capilla, yo no me acuerdo, porque como era tan pequeña, no sé si había capilla, yo creo que no, no lo sé, porque es que entonces era la República, Claro. y entonces era laica la educación, ¿lo sabes? Yo creo que no había capilla. ¿Y patio era, el en patio ese era, colegio. el patio era grande?
El patio me acuerdo, pero claro, Claro. grande y además para deportes. Es decir, que ya se establecieron los deportes también. Claro. Deportes para jugar los niños al fútbol y eso. Y el recreo era una clase, un jardín. Sí. Aquello era un jardín, era eso. ¿Y cómo las mesas cómo estaban posicionadas? ¿De 3 en 3, individual? ¿No te No me acuerdas de acuerdo. eso? Eran pupitres. Pupitres. Bueno, ¿Había, sí. había tarima? ¿Qué? Tarima, ¿el profesor tenía una tarima para estar más elevado? No, yo creo que no. Que no ¿Y había pizarra? tarima. Es que de eso no me acuerdo mucho, ¿sabes? Sí, sí. Pizarra sí. Sí, había pizarra. Era un colegio normal, como los normales, de Sí. mobiliarios o con un mobiliario bueno, pero luego era un edificio magnífico con todas las comodidades y con una educación ya moderna. No sé. ¿Y los alumnos se sentaban en bancos, pupitres o mesas No me independientes? pregunté eso porque de eso no me acuerdo, es que era muy pequeña yo Ya imagino. en ese colegio. Yo te pregunto todo para tenerlo, Sí. ¿sabes? ¿Disponíais de mapas y libros? De todo, De todo. ¿Mapas había? Había de todo, había todo lo que fuera necesario. ¿Y crucifijos? Para aprendernos. Crucifijo Yo creo que no. no. Es que no me acuerdo de Sí. eso, ¿sabes? Es que era tan pequeña y el caso es que yo me acuerdo de cosas mucho más pequeñas, pero de aquello no me acuerdo Claro, de esas detalles. cosas, esos detalles no me acuerdo. ¿Y fotos de jefe de Estado? ¿Qué? ¿Cuando tú estudiaste en la época de Franco también? ¿O ya no? No, no era todavía la época de Era la Franco. Segunda República. Esa era de la República todavía, que era ya cuando empezaron todos los movimientos estos de la República, que todavía ya estaba a punto de... Porque eso era antes de estallar la guerra, ¿sabes? Sí. Entonces ya estaba aquello a punto. Me acuerdo perfectamente en Madrid que un día que salimos por allí, pues vi yo a un hombre que disparaba y se metía en un portal. Sí. Y también que había huelga, muchas huelgas. Mucha huelga. Y entonces mi madre hacía el pan en la casa, ¿no Claro. sabes? Era ya una época de preguerra. Preguerra, cuando sí. nosotros fuimos De allí. la guerra civil, ¿no? Sí, Vale. ¿Estaba decorada el aula? ¿Te acuerdas? sí, me acuerdo que era así como con unas cosas verdes, Sí. muy bonitas. Sí, todo eso era muy bonito. ¿Y había clase, o sea, en las clases había mascotas o teníais ¿Había algo- qué? mascotas Mascotas. o teníais alguna No, no, mascota o animal en el aula? No. ¿Y dentro del aula había luz? Muy bien, era la habitación, todos los, Sí. vamos, los departamentos, Sí. eso, es que ahora mismo no me sale la palabra. Todas las clases, Sí. todas las clases tenían ventanales. Ventanales enormes, pero luz no. O sea, ¿Qué? luz eléctrica. Luz eléctrica no hacía falta porque en las clases se daba, vamos, había luz eléctrica como es natural, claro, pero que no hacía falta porque las clases se daban de día. Claro. Y había ventanales enormes. Unos ventanales estupendos. Y edificios Sí. altos, ¿no? O sea, Y el edificio tenía, aparte del patio y de lo que tuviera de esto, tenía alrededor de todo el edificio, en la fachada, terrazas. sí. ¿Lo sabes? Terrazas. Y grandes. tenía 2 plantas, una. Tendría más de 2 plantas, porque yo me acuerdo que yo no estaba en la planta baja. Ya. Vale. Ahora vamos a hablar de los materiales que usabais. Eso no me acuerdo allí. De Bueno, allí no me acuerdo. no, pero teníais libros de texto. Teníamos... Por ejemplo, de las asignaturas. ¿Dabais varias asignaturas? Yo es que entonces no damos asignaturas, Claro. yo era un párvulo allí. Sí. Era, bueno, ya te digo que nos enseñaban en la pizarra, nosotros no teníamos ni deberes tampoco. ¿No? Ellos nos enseñaban todo en la pizarra, nos ponían el muñeco, eso, y quizás tuviéramos una cartilla de esas con la figura y debajo lo que era, ¿lo sabes? Pero ya te digo que yo me acuerdo, de eso sí que me acuerdo, de que aprendí a leer porque veía las figuras. Y se escribía con lápiz, bolígrafo, pluma. Con lápiz. Lápiz Con lápiz y goma. y goma. ¿Y se hacían exámenes? No, No habían exámenes. no, allí no. En Madrid no, porque yo era muy pequeña. Luego ya me fui a Vilches, ¿no? A ese sitio que todavía era pequeña, porque fíjate, si mi madre se murió, que yo tenía 7 años. Sí. Y yo ya estaba en Vilches 1 año, me parece, o 2. Allí en ese pues era un colegio como completamente
los que había en aquella época. Es decir, lo que te estoy diciendo, de lápiz y goma y una cartilla. Sí, pero tampoco había examen. Más. Ahora había maestros especializados, por ejemplo, como mi madre, pues que le hacían hacer gimnasia. Sí. Ella traía unos cuadernos y hacían cosas de manualidades. Claro, mi madre había venido de Madrid, Sí. del colegio que es tan bueno. Entonces había aprendido allí mucho y entonces le hacía a las niñas todo eso. Y luego ya, de allí yo fui a un colegio, pero a un colegio en Almería. Sí. ¿No sabes? En Almería, que era también, porque estos se llamaban, estos colegios tenían, ¿cómo se llamaban estos colegios? Estos que eran así, que eran de niños y niñas, Mixtos. y que eran muy grandes. Mixtos. No, aparte de mixtos, era un nombre que tenían especial en los colegios. Bueno, pues era un colegio, lo mismo que el de Madrid. Era un colegio con su aula y lo mismo que el de Madrid. Y allí pues es cuando me enseñaban ya, por ejemplo, pues a hacer algunos bordadicos, algunas cosas de esas. Y ese colegio estaba muy bien porque estaba enfrente del mar. ¿Sabes? Estaba en Almería, hay una zona que está en alto, como si dijéramos, Sí. pero que da Al mar. al mar, que da a la parte del puerto y eso. Y ese era el colegio que tuve durante una temporada allí en Almería. Porque, ¿Y en ese habían crucifijos y eso? No, ¿qué? tampoco. No. Era todo. No, claro, Era igual que lo en que me esa has... época ya era la guerra. Eras igual. Cuando ya estaba yo en Almería, ya era la guerra. Pero lo que me estás hablando es de párvulos. ¿Qué? ¿Lo que me estás hablando es de párvulos? No, yo ya te estoy hablando de... Era muy pequeña, Cuando pero me has explicado todo esto, ¿era de parvulitos o de lo colegio? de Madrid es Sí. de párvulo. Vale. Pero luego ya... Es que tenemos que hablar del colegio. Sí, del colegio Sí, de Almería. de Almería. Sí. Pues el colegio de Almería es que era igual que el colegio de Madrid. Ah, vale. Era un colegio Igual, mixto, ¿no? mixto que te enseñaban las Y separado asignaturas. por aulas y todo, ¿no? Sí, y separado por aulas y con... Ese no era como el de Madrid, de estos de manualidades. Sí. El de Madrid, las manualidades, bueno, yo era más pequeña también, las manualidades había mucho material para las manualidades. Y pues ya te enseñaban, te iban enseñando a bordar, a coser alguna cosa. Yo me acuerdo de bordar porque le hice una camisa, iban a hacer mi hermana Lolita, Sí. y le hice una camisita que la bordé, ¿no sabes? Ya era pues normal, Sí. como